Buenas noches. Noches, Leida. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo les fue con las hojas de trabajo? Solo paso a recordarles que la hoja de trabajo la entregan el día del examen, la 4, para que lo anoten por si no han visto la publicación en el Classroom. Y recordarles, en este caso, el examen va a ser el 27, ¿verdad? No sé si alguien tiene duda. Hasta el momento ya he calificado de la hoja 1 a la 3, entonces siempre les comento en el Classroom cuando de entregado. Entonces están atentos también a eso y si no, también ahí les he especificado por qué no aplica, ¿verdad? Si no tienen dudas, entonces. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Perdone, yo aquí molestándola. No es en relación a las hojas, sino como duda en general. Por ejemplo, Ujú. digamos, a la hora bueno, no sé, yo sé que usted no hace los exámenes, pero tengo duda. Eh, Siempre nos van a decir sobre qué método y sobre qué determinante resolver, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser Gauss-Kramer o Gauss, pero yo antes tenía entendido que si no dice, se puede hacer de 2 por 2 o 3 por 3 dependiendo del método, o de 3 por 3 y en adelante el otro método, pero es que esa es mi duda. No sé si Si me doy a ustedes entender, disculpe. Sí, si ustedes se dan cuenta, en las diapositivas están cuando las matrices es de 2 por 2, 3 por 3 y 4 por 4 más, ¿verdad? Entonces, ahí están los métodos que se pueden aplicar. Entonces, automáticamente, si les viene un problema con una matriz de 2 por 2 y si no les dice qué método es, por lógica, ustedes ya van a saber qué método utilizar. No sé si me voy a comprender en Ok, este licenciada, caso. si no dice, según lo que ya tenemos anotado, resolvemos. Sí, en este caso. Leida, disculpe la intromisión, Diga. pero ¿eso es para sacar la determinante o también aplica para la regla de Kramer? Miren, pues lo que pasa es que en todo, o sea, les va a venir el problema y por lógica, si ustedes se dieron cuenta en la hoja de trabajo 4, ustedes tienen que calcular tanto la determinante para ver si tiene solución el problema y luego ya aplicar los demás métodos. Entonces, es lo que les comentaba, si a ustedes les da un problema con una matriz de 2 por 2, ustedes ya van a saber qué método utilizar, en este caso la regla de Kramer, ¿verdad? Pero más que todo para la determinante, ustedes calculan ahí y luego ya pueden utilizar los demás métodos que ya se utilizaron, que es el método de Sarros y de Gauss para realizar el resto del problema. Ahora, antes, aprovechando, no sé si está María de los Ángeles de León Jerez. Licenciada. Fíjese que no tengo registro de usted en el Classroom, entonces si pudiera enviarme un correo porque por el tema de sus hojas de trabajo. Y Se las también subo.
envíeme un correo. Bueno, yo ya la había agregado, pero no sé cómo le está haciendo con el tema de las hojas de trabajo, porque recuérdese que la 2 y la 3 se tenían que cargar en la plataforma. También Licenciada, es que yo sí las tengo, yo sí le cargué y usted me tiene comentario, 2 comentarios, no, pero yo sí las subí. por eso pregunto, ¿es María de los Ángeles de León Jerez? No, yo soy solo León Jerez, no León D. Jerez. Bueno, envíeme un correo para revisar eso, ¿Cuál porque es su correo? Perdón. ym.gomezgomez @gmail.com. Le repito, disculpe. ym.gomez@gmail.com. Gómez Gómez, son 2 veces. Gómez Gómez. Ok, ahora Ajá, le envío, licenciada. muy bien, gracias. Marta, Sé que me mencionó Lida, pero acuérdese que conmigo el problema es que yo estoy en el 317. ¿Se acuerda que le hablé exacto. en el salón? Sí, hablamos eso, pero al momento usted no me ha respondido el correo y Fíjese que ya no me ha la llegado agregué. ninguno. Entonces, de igual manera, envíeme un correo porque sí, porque no puedo tenerlo saludado, entonces sí. Vaya, Lida, no tenga pena. Ya Eso se lo tiene que envío. ser hoy, por favor. Gracias. Vea usted, gracias. Bueno, le vamos a dar el tiempo al con la clase. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, licenciada Yesenia. Buenas noches, licenciada Claudia Gabriela. Buenas Bienvenidos al noches. curso. Le pido a Dios los tenga con bien. Buenas noches, Lick. Aquí estamos. Gracias. Buenas noches, Vamos Lili. a retomar ahora el ejemplo número 2. ¿Se recuerdan que iniciamos el lunes con para terminar este ejemplo, que habíamos valga la redundancia, iniciado presencialmente? Luego les dije que nos vamos a detener aquí, vamos a regresar al ejemplo número 1, porque ahí lo tengo más detallado para que vayan ustedes entendiendo. Pues ahora vamos a retomar otra vez el ejemplo número 2. ¿Se recuerdan de eso, verdad, jóvenes? Sí, Lick. Bien, el ejemplo número 2, aquí al principio lo vamos a ir un poquito más rapidito, si tomamos en cuenta que María de los Ángeles nos había dado la respuesta a las 3 preguntas importantes para poder plantear el problema. Solo que yo creo que ha de ser María de los Ángeles con quien quería hablar Yesenia, no María de los Ángeles, la que nos dio la respuesta a las 3 preguntas de manera presencial. Con ella está María de los Ángeles. ¿Se recuerda que la licenciada le anotó para unos puntos ahí? Con ella quería hablar usted. Buenas noches, licenciado. No, creo que no. No es con usted tampoco. No. Usted sí está en claro. Yo sí, licenciado. Gracias. Vale. Entonces, no sé cuántas Marías de los Ángeles habrán aquí en el salón, pero estamos. Entonces,
Vamos a ir un poquito rápido aquí. Gracias a Dios, a María de los Ángeles, que nos dio las respuestas a las preguntas el día lunes. No, hombre, no fue día lunes, fue como día viernes que trabajamos de manera presencial, o día miércoles, por ahí. Día miércoles fue que trabajamos de manera presencial antes del permiso por el aniversario de la facultad. Nombre de la universidad, ni qué facultad, de toda la universidad. Entonces vamos aquí rápido, esto ya ustedes lo leyeron minuciosamente en su momento. En su momento también María de los Ángeles nos dio respuesta a estas preguntas. Efectivamente nos dijo que el objetivo a alcanzar era maximizar la ganancia, que la vamos a conocer como la variable Z. También nos dio respuesta a las variables de decisión, indicándolos que eran las pulseras. La pulsera para hombre, que la vamos a conocer como X1, y la pulsera para mujer, que la vamos a conocer como X2. Y también nos indicó cuáles eran las restricciones, en la cual nos indicó sobre el ensamble, la inspección, y no, le faltó una, que fue la producción total. ¿Se recuerdan? Tenemos ahí concepto de restricciones, que estamos hablando de lo que es producción y revisión, y nosotros le colocamos lo que era ensamble, que es lo que se hace en el departamento de producción, y colocamos inspección, que es lo que se hace en la revisión, y únicamente, si mal no estoy, María de los Ángeles, solo faltó la producción total, ¿verdad? Entonces tenemos las tres restricciones. Nos encontramos en un problema entonces con un objetivo a alcanzar, que es maximizar la ganancia, con lo que son dos variables de decisión, las pulseras para hombre y para mujer, y con tres restricciones. Ahora ya podemos nosotros plantear el problema utilizando un cuadro de doble entrada. Hablamos primero de lo que es el objetivo a alcanzar, que es la ganancia, que lo vamos a anotar o lo vamos a escribir en la última fila. La ganancia la conocemos con la variable Z. Luego vamos a hablar de las variables de decisión, que las colocamos en la segunda columna. Tenemos que determinar cuál es la unidad de medida. En este caso es una pulsera. Entonces decimos por cada pulsera de hombre, que la vamos a conocer como X1, y por cada pulsera de mujer, que la vamos a conocer como X2. Luego tenemos el concepto de restricciones. Estamos hablando de ensamble, inspección y producción total. Si mal no estoy, esto lo hicimos de manera presencial. Luego tenemos en la tercera columna, tanto en el departamento de ensamble como inspección tenemos una disponibilidad de horas y tenemos una condición en la producción, que es lo que tenemos que escribir, anotar aquí, cantidades de horas, cantidades de unidades producidas. Y en la columna número 4 tenemos de tomar en cuenta que cada una de las restricciones que nos dieron así de manera descriptiva, tenemos que definirlas matemáticamente en forma de inecuaciones. Por lo tanto, cada restricción va a traer en su enunciado una forma del signo, ya sea menor o igual o mayor o igual. Luego fuimos anotando la contribución para cada variable de decisión de acuerdo a cada una de las restricciones. Iniciamos con lo que era la ganancia. Se sabe que la ganancia que se obtiene por la producción y venta, aquí es y venta de una pulsera de hombre, es de 250. Tenemos entonces de hombre 250 y de mujer de 300. Luego tenemos otra información, dice, se cuenta con 300 horas semanales para producción y 240 para la revisión. Dice que en lo que es ensamble disponemos de 300 horas. Eso significa que si es una disponibilidad de horas, el signo es menor o igual.
Y también contamos con una disponibilidad de 200 horas en inspección. También el signo es menor o igual porque es una disponibilidad, a menos que nos digan disponibilidad mínima. De lo contrario, toda disponibilidad, el signo va a ser siempre menor o igual. Luego, la siguiente información que tenemos es la contribución en cada uno de los departamentos para producir o fabricar cada una de las pulseras. Dice, la fabricación de una pulsera de hombre requiere 2 horas en ensamble y 2 horas en inspección. Dice, 2 horas en ensamble y 2 horas en inspección. La pulsera de mujer requiere 4 horas en ensamble y 3 horas de inspección. Dice, 4 horas en ensamble y 3 horas en inspección. Además, dice, no se debe producir menos de 100 pulseras. Dice que no se debe de producir menos de 100 pulseras. Al decir no se debe de producir menos de 100 pulseras, estamos refiriéndonos al signo mayor o igual. Estamos hablando de la producción total. Eso involucra pulseras hombres más pulseras mujeres. Aquí no nos dan contribución unitaria de las variables de la producción. Por lo tanto, entonces, la unidad de medida es una pulsera de hombre y una pulsera de mujer. Y es lo que vamos nosotros a anotar, una unidad y una unidad. De esta manera, ahora sí, hemos planteado lo que es el problema con el objetivo a alcanzar, con las variables de decisión y con las restricciones. Pero todo les voy a recordar que tenemos que verificar primero en columnas que la contribución de los recursos sea por una pulsera. La unidad es una pulsera. Entonces, las horas aquí tienen que estar dadas por una pulsera en ensamble e inspección. Y aquí debe ser la unidad y la ganancia también por una pulsera. Al igual tenemos que verificar cada columna, cada fila, perdón, cada renglón o cada fila. La fila número 1, la de ensamble e inspección, estamos hablando de horas. Entonces, todo tiene que ser horas. Si nos mencionan minutos y horas, tenemos que hacer conversiones. Pasar todo a minutos o pasar todo a horas. Y en la tercera fila estamos hablando de unidades. Entonces, todo tiene que ser unidades. Después de verificar que el problema sea homogéneo, venimos y ya construimos el modelo matemático. Cuando hablamos de construir el modelo matemático, nos referimos a dos cosas. Definir matemáticamente lo descrito de la función objetivo y definir matemáticamente lo descrito de las restricciones. La función objetivo se define matemáticamente en forma de ecuación y las restricciones se definen matemáticamente en forma de inecuaciones, y en eso consiste la construcción del modelo matemático. Vamos primero con la función objetivo, que es función objetivo maximizar z, que va a ser igual a 250 de x sub 1 más 300 de x sub 2. Al calcular, de acuerdo al método que vamos a utilizar, el número de pulseras de hombre, el número de pulseras de mujer, y lo multipliquemos por la contribución unitaria, vamos a conocer esa ganancia total. F sub O, función objetivo, max, es maximizar. Z, pues es la variable ganancia. X1, variable pulsera hombre. Y X2, variable pulsera mujer. Y lo que es 250 y 300 es la ganancia por cada pulsera de hombre y mujer respectivamente. Luego definimos matemáticamente las restricciones en forma de inecuaciones. Estas restricciones que nos las dieron descritas en el enunciado del problema, las vamos a definir matemáticamente en forma de ¿qué? En forma de inecuaciones. La primera inecuación, 2 de x sub 1 más 4 de x sub 2, que va a ser menor o igual a 300. Esta inecuación representa a la restricción del departamento de ensamble. Número 2, 2 de x sub 1 más 3 de x sub 2, que va a ser menor o igual a 240. Esta
inecuación representa a lo que es el departamento de revisión, o sea, la inspección. Y la número 3 en este caso, que es la producción total, X sub 1 más X sub 2, que va a ser mayor o igual a 100 unidades. Estamos hablando de la producción total. Y luego tenemos que agregar una restricción más, que es la que nos recuerda que los valores tanto de X sub 1 como de X sub 2 nunca pueden ser negativos, que tendrán que ser mayor o igual que 0. De esa manera, entonces ya definimos matemáticamente la función objetivo. Definimos matemáticamente las restricciones, quiere decir que ya construimos el modelo matemático. Ahora solo tenemos que utilizar uno de los métodos enseñados en clase para poder encontrar los valores de las variables de decisión. Y en este caso lo hacemos a través de lo que es el método gráfico. Cuando hablamos del método gráfico, utilizamos lo que es el plano cartesiano. Utilizamos el cuadrante positivo. Tenemos que trazar líneas rectas que representan a cada una de estas restricciones. Y para trazar líneas rectas en el plano cartesiano necesitamos plotear puntos tanto en el eje de X1 como el eje de X2. Y para plotear puntos tenemos que calcular pares ordenados. Y no podemos calcular pares ordenados con inecuaciones. Por lo tanto, tenemos que cambiarle la forma al signo. La forma menor o igual o mayor o igual lo tenemos que cambiar por un signo de ecuación para poder calcular pares ordenados. La número 1, 2 de X1 más 4 de X2, le cambiamos la forma al signo igual a 300. La número 2, 2 de X1 más 3 de X2, le cambiamos la forma al signo igual a 240. Y la número 3, X sub 1 más X sub 2, le cambiamos la forma al signo igual a 100. Tenemos ya entonces ahí las ecuaciones para poder calcular pares ordenados. Vamos a calcular aquí 6 pares ordenados porque tenemos 3 ecuaciones y cada una con valores de o coeficientes en las variables X1 y X2. Los dos primeros pares ordenados es para la ecuación 1. 2 de X1 más 4 de X2, que es igual a 300. Vamos a utilizar el método de la igualación a 0. ¿Por qué igualación? Siempre se me traba la lengua. ¿Por qué vamos a igualar a 0? Porque necesitamos plotear un punto sobre el eje de X1 y otro punto sobre el eje de X2. Para tener exactamente un punto sobre el eje de X1, tenemos que igualar X2 a 0. Y para tener un punto sobre el eje de X2, tenemos que igualar X1 a 0. Si X1 es igual a 0, la ecuación quedaría de la siguiente manera. 2 por 0 es igual a 0, más 4 de X2, que va a ser igual a 300. Despejamos X2, X2 va a ser igual a 300. El 4 en el lado izquierdo está multiplicando, pasa dividiendo. X2 va a ser igual a 300 de entre 4, 75. Hemos encontrado el par ordenado número 1, donde dice que X1 vale 0 y X2 vale 75. Para encontrar el par ordenado 2, ahora vamos a igualar X2 a 0. Si X2 es igual a 0, la ecuación quedaría de la siguiente manera. 2 de X1 más, estamos hablando que X2 vale 0, entonces 4 por 0 es igual a 0, es igual a 300. Despejamos X1 y X1 va a ser igual a 300. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. X1 tiene un valor de 150. Par ordenado número 2, X1 vale 150
X2 vale 0. Hemos calculado los dos primeros pares ordenados para la ecuación que se va a servir como base para trazar la línea recta que representa a la primera restricción. Vamos con la segunda. Lo mismo, tenemos que igualar X1 a 0 y después X2 a 0 o viceversa. Si usted quiere, puede igualar X2 primero a 0 y después X1 a 0, no hay ningún problema. Lo único que va a cambiar es el par ordenado, no va a cambiar, sino que el nombre que le demos, porque para usted puede ser par ordenado 3 y para mí puede ser par ordenado 4, pero la posición va a ser en el mismo lugar, no hay ningún problema, o sea, el resultado va a ser el mismo. Yo por orden siempre voy a igualar X1 a 0 y la ecuación nos va a quedar 0 por 2 o 2 por 0 es igual a 0 más 3 de X2 que es igual a 240. Despejamos X2. X2 va a ser igual a 240. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. X2 va a ser igual. 240, veo 3, 80. Par ordenado 3, X1 vale 0, X2 vale 80. Luego vamos vamos igualando X2 a 0. Si X2 es igual a 0, la ecuación queda 2 de X1 más 3 por 0, 0, que es igual a 240. Despejamos X1, que va a ser igual a 240. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. X1 es igual a 120. Par ordenado 4. X1 tiene un valor de 120, X2 tiene un valor de 0. Tenemos una ecuación más, la de la producción total. X1 más X2 igual a 100. Igualamos X1 a 0, la ecuación quedaría 0 más X2, que es igual a 100. Despejamos X2, X2 es igual a 100. Para ordenado número 5, X1 es igual a 0, X2 es igual a 100. Igualamos X2 a 0. Tenemos entonces, si X2 es igual a 0, la ecuación quedaría X1 más, estamos hablando de X2 igual a 0, que es igual a 100. Despejamos X1 y X1 va a ser igual a 100. Para ordenado número 6, X1 100, X2 0. Tenemos entonces ya aquí los 6 pares ordenados para trazar las 3 líneas rectas. Cada línea recta representa a una de las restricciones y para eso utilizamos el plano cartesiano. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, por favor? No, licenciado, gracias. Continuemos, pues. Vamos a trazar líneas rectas, Para eso necesitamos primero, pues, los pares ordenados que hemos calculado. Y hemos calculado nosotros aquí pares ordenados. Sí, ok, bien. Dos pares ordenados para cada una de las ecuaciones. Y esa línea recta va a representar a nuestras 3 restricciones. Necesitamos el plano cartesiano. Yo les recomiendo, jóvenes, no es necesario que traigan papel milimetrado. Si no lo sabemos usar, ¿para qué traemos papel milimetrado? Se usa papel milimetrado cuando vamos a saber trabajar a escala. Y solo plotear un punto, pues vamos a dar valores a X1 y X2. Pero como aquí nosotros, o díganme ustedes, ¿quiénes de ustedes saben usar el escalímetro? ¿Ah?
¿Quiénes pueden usar el escalímetro? Porque así traen escalímetro y lo hacemos gráficamente. Ustedes le dan valores a las variables gráficamente utilizando lo que es papel milimetrado. Y no necesitan utilizar ecuaciones, sino que únicamente a través del escalímetro, porque tiene que dar el valor exacto. Por eso se utiliza, se trabaja a escala y se trabaja un escalímetro. ¿Quién sabe usar el escalímetro? Yo no lo sé usar. Me confieso, yo no lo sé usar. Le decía a Gabriela, sí, porque estudia diseño gráfico, entonces ellos usan, trabajan a escala, pero yo no sé usar el escalímetro, por eso es que uso ecuaciones simultáneas para darle valor a las variables, a las variables x1 y x2. Entonces ustedes tráiganse una escuadra, jóvenes, pero que conste, no lo estoy obligando a comprar, es que luego ustedes se van a quejar con las autoridades que su profesor los obliga a comprar X cosa, que los obliga a comprar lo otro. No, solo estoy recomendando. Ahí traen una escuadra de 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Para hacer esto son 90 grados, ¿va o no? ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Hay 90 grados aquí? Entonces una escuadra de 90 grados, para que así, ras y ya la tienen. Bueno, luego van a hacer una escala de valores uniforme, sin cortes. De aquí del 0 al 15, 15, del 15 al 30 y 15, y así sucesivamente. Entonces, esta da la sensación de que aquí es más amplio que aquí. Lo que pasa que la amplitud es la misma, porque yo usé Excel. Lo que pasa es que cuando ya lo puse aquí en la presentación, tuve que reducir un poquito lo de arriba, pero la gráfica me sale exactamente, ¿va? Pero tenemos que ser, nuestra escala tiene que ser uniforme. Bueno, tenemos lo que es el cuadrante positivo. El eje de X1 que corresponde a la variable pulsera para hombre y X2 que corresponde a la pulsera de mujer. Luego empezamos a trazar líneas rectas que representan a cada una de las restricciones. Vamos primero con la restricción del ensamble. Para ordenado 1, X1 0, X2 75. Desde aquí X1 vale 0, X2 75. ¿Por qué le pongo aquí para ordenado 1? En el primer salón me preguntaba un alumno, ¿y cómo sabemos cuando le vamos a dar valores a los puntos factibles de solución? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro par ordenado 1? Porque tenemos que dejarlo aquí. Aquí está el punto y dejamos el nombre de ese par ordenado que nos sirvió para plotear este punto, ¿ya? Este punto nos sirvió el par ordenado número 1. El par ordenado número 2 dice X1 150, X2 0. X2 0, X1 150. Y es el par ordenado número ¿qué? 2. Unimos los dos puntos con una línea recta. Y esa línea recta representa mi primer restricción, que es la del departamento de producción o ensamble. Luego, esta línea recta lo que hace es separar dos áreas. El área factible y el área no factible. El área factible es donde hay una cantidad de puntos que satisfacen simultáneamente a esta. Es decir, una infinidad de puntos aquí que al darle valor de X1 y X2 satisfacen a esta restricción. Para determinar si el área factible va hacia afuera de la línea recta o hacia adentro de la línea recta, tomamos en cuenta el signo de la inecuación. Como el signo es menor, sombreamos o ashuramos. No manchamos como suena de feo, ¿ah? Desashuramos, que es la palabra correcta, el área que va de la línea hacia adentro porque el signo es menor o igual. Aquí hay una infinidad de puntos que al darle valor de X1 y X2 satisfacen a esta restricción. Pero como tenemos otras tres, tenemos que seguir trazando líneas rectas. Luego dice, par ordenado 3, X1 0, X2 80. X1 0, X2 tiene un valor de 80, el par ordenado número 3. Par ordenado número 4, X1 120, X2 0. X2 tiene un valor de 0, X1 tiene un valor de 120, par ordenado 4. Trazamos una línea recta para unir los dos puntos. Esa línea recta representa a mi restricción número 2, que es la de
revisión o inspección. El área factible para esa restricción va hacia afuera, hacia adentro, nos lo da el signo de la inecuación. Como el signo es menor o igual, significa que el área va hacia adentro. Entonces, ayudamos hacia adentro. Por eso es que les digo, traen marcadores punto fino para trazar una línea con cada color y sombrear con cada color para poder determinar al final cuál es el área común. O sea, donde hay intersección de áreas, que es la que nos va a dar a conocer el área factible de solución. Pero no lo estoy obligando a comprar. Si quieren, compra, si no, no. Pero no vayan a traer marcadores de los que yo uso en el pizarrón, porque eso les va a manchar su cuadernillo. Bien, la última dice, par ordenado 5, x1, 0, x2, 100, x1, 0, x2 vale 100. Par ordenado 5. Par ordenado 6, x1, 100, x2, 0. x2 dice que vale 0 y x1 vale 100. Unimos esos dos puntos con una línea recta y esa línea recta representa mi tercera restricción, que es la producción total. ¿Cuál es el área que vamos a ayudar? Nos lo va a dar a conocer el signo de la ecuación. Como el signo es mayor o igual, sombreamos de la línea recta hacia afuera. Después de que ya trazamos y sombreamos áreas factibles, entonces ya podemos localizar el área factible de solución. El área factible de solución es donde hay intersección de áreas. Y aquí está la utilidad de trabajar con colores, porque el área factible es donde se cruzan todos los colores. En este caso son 3 colores, azul, verde y morado. Y buscan ustedes aquí detenidamente en su gráfica dónde se cruzan los colores, si es que hicieron una buena gráfica, ¿verdad? Porque si no la hicieron bien, puede ser que se cruce en otro lado. Y aquí tenemos entonces varias áreas que pueden ser factibles, pero hay unas que solo satisfacen una, otras que ninguna restricción y otras 2, pero hay una que va a satisfacer simultáneamente las 3 restricciones. En este caso, esta parte de aquí, solo 2, la número 1 y la número 2. Pero ahí está esto de aquí, miren. Aquí hay intersección de áreas. ¿Y cómo podemos saber que hay intersección de áreas? Porque se cruzan los 3 colores. Aquí hay líneas azules, como también hay líneas moradas, como también hay líneas verdes, y a eso es lo que se llama área factible de solución. ¿Alguna duda, por favor, hasta ahí? Vamos bien, Lick. ¿Vamos bien? Continuemos bien, pues. Bueno. Luego que localizamos el área factible de solución, tenemos que localizar los puntos factibles de solución. Cuando hablamos de puntos factibles de solución, nos ubicamos aquí en el área factible. Y en el área factible van a haber vértices que encierran esa área factible. Todo vértice es donde hay intersección de líneas trazadas. Dentro de esas cuentan los ejes, pues cuenta el eje X1 y el eje X2. Entonces, si nosotros observamos eso, dice que los puntos factibles de solución son aquellos en los cuales hay intersección de líneas. O sea, aquí tenemos un vértice, tenemos 2 vértices, tenemos 3 vértices. Estos 3 vértices se encierran al área factible de solución y serán llamados puntos factibles de solución. El orden que usted le dé nombre a los puntos factibles no tiene importancia. El resultado al final va a ser ¿qué? El mismo. Tenemos entonces aquí el punto factible A,
Tenemos aquí otro vértice, hay intersección de dos líneas, encierran al área factible de solución, por lo tanto, le llamamos punto factible B. Aquí hay también intersección de líneas, y de ese vértice encierra a lo que es el área factible de solución, y le llamamos entonces a este punto factible C. En eso consiste localizar los puntos factibles de solución. Todo esto que estoy haciendo se hace en la misma gráfica, no tienen que estar haciendo un montón de gráficas, es una sola gráfica, y en esa única gráfica ustedes tienen que hacer todo lo que yo estoy haciendo aquí. Leslie Lucía, active su cámara, active su micrófono y le escucho. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Lick, disculpe, tengo una duda con el punto factible de solución. Es que arriba veo que hay otra intersección. ¿Cómo hago para diferenciar? ¿Qué intersección? La que está entre aquí hay un montón de intersecciones, pero esta intersección no encierra el área factible. Yo estoy hablando de los vértices, son solo vértices que se convierten en puntos factibles, son solo aquellos que a la vez encierran a lo que es el área factible de solución. Aquí hay otro vértice, aquí mira, donde le estoy marcando, aquí hay otro vértice, mira. Aquí hay otro vértice, mira, aquí hay otro vértice. Pero ¿será que este vértice está encerrando al área factible de solución? Pregunto. ¿Este vértice encierra el área factible de solución? No, licenciado. Entonces no es punto factible. Aquí hay otro vértice, mire. Pero este vértice encierra el área factible de solución. No. No, entonces tampoco puede ser punto factible de solución. Los únicos puntos factibles son, imagínense esto, si tenemos nosotros aquí, y tenemos esta línea, tenemos esta otra línea, tenemos esta otra línea, y entonces determinamos que esto que está aquí es el área factible. Aquí solo hay tres vértices que encierran al área factible, que son estos tres, 1, 2 y 3. Todos los demás vértices no encierran al área factible. Solo tomamos en cuenta los vértices que encierran a lo que es el área factible de solución, que en este caso específico son solo 3. 1, 2 y 3, los vértices que encierran a lo que es el área factible de solución. Y de esa manera es como nosotros determinamos cuáles son los puntos factibles de solución. Perfecto, Lick, me quedó clarísimo. Vale. Después de haber determinado esos puntos factibles de solución, que son todos aquellos vértices que encierran, escuchen bien, los vértices que encierran a lo que es el área factible de solución. Pueden haber un montón de vértices, pero no encierran al área factible de solución, porque siempre hay intersección de líneas, hay vértices. Aquí hay un vértice, pero no encierra el área factible. Aquí hay otro vértice, pero se aleja del área factible. Únicamente el área factible es esto, este triángulo, este medio como triángulo que hay aquí. Este es el área factible. Y únicamente hay tres vértices. Hay tres lugares donde se cruzan líneas. Aquí que se cruza la línea verde con la línea azul. Aquí que se cruza el eje X con la línea azul. Aquí que se cruza el eje X sub 1 con la línea verde. Son los únicos tres vértices, son los únicos tres puntos factibles de solución. Para darle valor a los puntos factibles de solución, posiblemente utilicemos ecuaciones simultáneas utilizando el método de la eliminación de una de las dos variables, o que no sea necesario utilizar ningún sistema de ecuaciones simultáneas. Para darle valor a X1 y a X2, aquí está el punto A. Si ustedes utilizan escalímetro, entonces pueden darle valor sin necesidad de utilizar ecuaciones simultáneas, porque como van a trabajar a escala, ustedes trazan una paralela a la X1 y una paralela a X2 y les va a dar exactamente el valor de X1 y X2, pero la gráfica tiene que estar a escala.
para que les dé exactamente el valor que le corresponde a X1 y X2. Como no sabemos usar escalímetro, entonces nosotros usamos ecuaciones simultáneas. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? Las ecuaciones que sirvieron como base para trazar las líneas rectas que hacen intersección. En este caso sería la ecuación número 2 y la ecuación número 3. La línea verde y la azul son las que hacen intersección en este punto factible, que sería entonces la 2 y la 3. Estas dos ecuaciones vamos a utilizar para calcular el valor de X1 y el X2. Lo vamos a hacer a través del método de la eliminación, que ya es bien conocido por ustedes. Consiste en eliminar una de las dos variables. En este caso, yo voy a eliminar la variable X1. Para eliminar la variable X1 necesito que la variable X1, tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación, tengan el mismo coeficiente, solo que uno de los dos tiene que ser con signo cambiado para poder eliminarlo. Por eso se llama método de la eliminación. Para poder hacerlo, el coeficiente de X1 en la tercera ecuación, con signo cambiado, lo voy a multiplicar por cada uno de los coeficientes de la ecuación 2. Y el coeficiente de la ecuación 2 por la tercera ecuación, o llame la ecuación 1 y 2 como usted quiera. Lo que pasa es que yo traigo un orden, es al multiplicar la segunda ecuación por el coeficiente de la tercera y la tercera ecuación por el coeficiente de la segunda, puedo eliminar X1. Menos 1, o sea, menos por más da menos, menos 1 por 2 de X1 es igual a ¿qué? A menos 2 de X1. Menos por más da menos, 1 por 3 de X2 es igual a 3 de X2, que va a ser igual. Menos 1 por 240, menos 240. Más por más da más, 2 por X1 es 2 de X1. Más por más da más. 2 por X2 es igual a 2 de X2, que va a ser igual. Más por más da más. 2 por 100, 100. Por regla eliminamos X2 y ya nos quedaría de la siguiente manera. ¿Por qué eliminamos X2? Menos 2 más 2, ¿cuánto es? 0 de X1. Estamos eliminando entonces X1. Luego decimos menos 3 más 2. Nos queda menos X sub 2, que va a ser igual. Menos 240 más 200 menos 40. Despejamos X2. Va a ser igual a menos 40. El menos 1 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces decimos, menos por menos da más. 40 dividido 1 es 40. Ya conocemos el valor de X2, que es 40. Como ya conocemos el valor de X2, para conocer el valor de X1 únicamente sustituimos el valor de X2 en cualquiera de estas ecuaciones. Puede ser la 2, puede ser la 3. Yo voy a utilizar la ecuación número 2. 2 de X1 más 3 por el valor de X2, que es 40, que es igual a 230. 2 de X1 más 3 por 40 es igual a 120, que va a ser igual a 240. Despejamos X1, que va a ser igual a 240 menos 120. El 2 está multiplicando, pasa que dividiendo. ¿Por qué encerré en paréntesis esto? Para poder trabajar lo que es el orden de las operaciones, porque si lo dejo sin paréntesis, primero se divide, después se resta. Entonces dejo paréntesis para trabajar el orden de acuerdo a los signos de agrupación. Primero se trabaja en paréntesis. Decimos X1 va a ser igual. 240 menos 120 es igual a 120. Dividido entre 2, X1 va a ser igual. 120 entre 2 igual a 60. Ya sabemos el valor de X1, que es 60. Bien, ya tenemos el valor o los valores para las variables X1 y X2 del punto factible de solución A. ¿Alguna duda hasta ahí?
Continuemos entonces. Vamos a dar valores a punto B y al punto C. Vale valor al punto B, valor de X1 y X2, no tenemos que hacer ninguna operación. No tenemos que utilizar ecuaciones simultáneas, ni sumar, ni restar, ni nada. ¿Por qué? Porque si observamos, el punto B está exactamente sobre el par ordenado 4. Y el par ordenado 4 dice que X1 vale 120 y X2 vale 0. Entonces ya sabemos el valor de X1 y sabemos el valor de ¿qué? De X2. Lo mismo sucede con C. Si nosotros observamos para darle valor a X1 y X2, el punto C está exactamente sobre el par ordenado número 6. Y el par ordenado número 6 dice X1 vale 100, X2 vale 0. Entonces tenemos aquí que X1 vale 100 y X2 vale ¿qué? 0. Luego, después de darle valores a cada uno de los puntos factibles de solución, tanto A, B y C, tenemos que evaluar cada punto factible de solución en la función objetivo. ¿Para qué hacemos eso? Para determinar cuál es el óptimo. Esos 3 puntos nos dan una buena ganancia. Esos 3 puntos maximizan la ganancia. ¿Pero por qué? Porque son los extremos. Son los que más ganancia nos proporcionan. Pero nuestra finalidad es encontrar el mejor. Y el mejor es el punto óptimo de solución. Para ello tenemos que evaluar cada punto factible de solución en la función objetivo. El punto A, 250 por 60, que es el valor de X1, más 300 por 40, que es el valor de X2. Tenemos aquí 250 por 60, 15,000, más 300 por 40, 12,000. Luego tenemos aquí el punto 15,000 más 12,000, 27,000. Luego tenemos el punto B, 250 por 120 más 300 por 0, que va a ser igual a 250 por 120, 30,000 más 300 por 0, 0, que va a ser igual 300 más 0, hombre, 30,000 más 0, 30,000. El punto C, 250 por 100 más 300 por 0. 250 por 100 igual a 25,000 más 300 por 0, 0. 25,000 más 0 igual a 25,000. Dice, aquí es el único paso en el cual cambia el procedimiento entre la maximización y minimización. Cuando trabajamos una maximización, el punto óptimo, lo vamos a encontrar buscando el mayor resultado. En este caso, el mayor resultado es 30,000, por lo tanto, el punto óptimo de solución es el punto B. Hemos encontrado entonces el punto óptimo de solución. Los 3 son buenos, pero el punto óptimo, el que más ganancia nos da, es el punto B. Luego localizamos ese punto óptimo de solución en la gráfica. Y el punto óptimo de solución dice que es el punto B. Eso no consiste únicamente en localizar el punto en la gráfica. Pero en la misma gráfica, no van a hacer otra gráfica, si no, nunca terminan. Es decir, en la misma gráfica se hace todo eso. Luego tenemos que comprobar el punto óptimo de solución para verificar si cumple con cada una de las restricciones. Para ello sustituimos los valores del punto óptimo en las variables de cada una de las inecuaciones para determinar si cumple con cada una de las restricciones. Vamos con la número 1. Dice 2 por 120
más 4 por 0, que es menor o igual a 300. 2 por 120, 240, más 4 por 0, 0, que va a ser menor o igual a 300. 240 más 0 es 240, y 240 es menor o igual a 300, por lo tanto cumple con la restricción del ensamble. El número 2, que es la de la inspección. 2 de x sub 1 más 3 de x sub 2 menor o igual a 240. 2 por 120 más 3 por 0, que tiene que ser menor o igual a 240. 2 por 120, 240 más 3 por 0 es 0, menor o igual a 240. 240 más 0, 240, y 240 es un valor menor o igual a 240. Tenemos entonces aquí que sí cumple con la segunda restricción. Luego vamos con la tercera restricción, la restricción de la producción total. X1, 120, más X2, 0, mayor o igual a 100, tiene que ser 120 más 0, 120, y 120 efectivamente es mayor o igual que 100. Cumple con la tercera restricción. Y por último, comprobemos si cumple con la restricción de la no negatividad. X1 vale 120 y X2 vale 0. Esos dos valores son mayores o iguales que 0, por lo tanto también cumple con la restricción de la no negatividad. Bueno, luego vamos a la conclusión, que es lo último. Para dar la conclusión, recordémonos cuál es la pregunta. Dice gráficamente cuántas pulseras de cada tipo se deben fabricar para optimizar la ganancia, que son las variables de decisión. Luego, este es el punto óptimo. Ya podemos dar nuestra conclusión. Para optimizar la ganancia total en 30,000 quetzales, Víctor debe producir y vender 120 pulseras de hombre y 0 pulseras de mujer. De esa manera estará aprovechando de la mejor manera las horas disponibles en los departamentos de producción y revisión y cumplir con la condición de producción. ¿Alguna duda, por favor? No, licenciado, gracias. Es uno de los problemas que tienen que hacer ustedes en su segundo parcial. ¿Estamos bien? Bueno. Nosotros de manera presencial solo hacemos 2 problemas de gráfico. Hacemos uno de maximización y algunas veces uno de minimización. El procedimiento es el mismo. Lo único que va a variar es cuando decidimos cuál es el punto óptimo. En la maximización se toma aquel punto que tiene el mayor resultado cuando evaluamos la función objetivo. Y en la minimización, el que tiene el menor resultado cuando evaluamos en la función objetivo. Pero ya hicimos 2. Aquí voy a hacer un tercero, que va a ser un problema de minimización. Ese es el problema número 3 que ustedes tienen en la página 98. En la página 98 tienen este problema que es de minimización. O sea, yo creo que me anticipé a decirles porque aquí teníamos que responder las 3 preguntas importantes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Y cuáles son las restricciones? Desde luego, después de leer de manera minuciosa el enunciado del problema. Amílcar fabrica 2 tipos de juguetes, el A y el B, utilizando componentes de tipo X, Y y Z. En la semana próxima dispone de 1000 de X, 750 de Y y no menos de 600 de Z. Los costos por cada juguete tipo A, 50 y
40 por cada juguete tipo B. Cada juguete tipo A lleva 10 componentes X, 15 Y y 16 Z. Ay, pues, sí, tiene razón. Yo no sé, mi licenciada Yesenia, ¿por qué no me avisa que no tengo proyectado eso, pues? ¿Por qué me deja que esté yo hablando y gastando mi saliva? ¿Para qué las tengo a ustedes dos ahí? ¿Para qué las tengo a ustedes dos ahí si están calladitas y ni siquiera dicen, Dios no está presentando? Pero ni siquiera, miren. Buena prueba, fíjense, porque veo que ni siquiera están poniendo atención ustedes, pues, porque si estuvieran poniendo atención me habían dicho, mire, Lick, no está presentando. O sea que ahí las tengo a las dos, pero no sé si están aquí presentes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ni siquiera me dijeron, Lick, mire, no está presentando. Simplemente estaba de usted solito, estaba de leer, pero todo es posible en esta vida. Vamos entonces, por favor, aquí. Amilcar fabrica 2 tipos de juguetes, el A y el B, utilizando componentes de tipo X, Y y Z. En la semana próxima dispone de 1000. De todos modos, no lo había presentado, jóvenes, pero ustedes lo tienen en su libro. Entonces, ustedes tenían que haber seguido la lectura que yo estaba aquí en su libro, porque ustedes tienen, me imagino yo, ahí tienen el libro. Bueno, pero, ni modo, ¿eh? Los costos por cada juguete tipo A es de 50 y 40 por cada juguete tipo B. Cada juguete tipo A lleva 10 componentes X, 15 Y y 16 Z. Cada juguete tipo B lleva 20 componentes X, 10 Y y 6 Z. Obtenga gráficamente la cantidad de juguetes que se debe fabricar para optimizar el objetivo. Recuerden que yo les digo que yo los chats no los veo. Yo no sé por qué fue que vi que alguien me estaba diciendo, Link va a presentar. Recuerden que los chats, ¿quiénes son los encargados de verlo? Licenciada Yesenia. De pura casualidad vi el chat que decía ahí, Lick no va a presentar. Entonces, le encargo. No sé, yo creo que el sueño la está ganando. Por eso es mejor presencial, ya ver, licenciado. Por eso es presencial, no virtual. Bueno, después de haber leído minuciosamente el enunciado del problema y haber subrayado todo lo necesario, damos respuesta a las 3 preguntas básicas. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? El objetivo a alcanzar va a ser aquel recurso del cual conocemos únicamente la contribución unitaria, pero no conocemos el gran total. Y en este caso, después de leer minuciosamente, encontramos por ahí ese recurso que va a ser el objetivo a alcanzar. Dice los costos por cada juguete tipo A y tipo B. Únicamente nos dan el costo unitario, 50 quetzales por un juguete A y 40 quetzales por un juguete B, pero no conocemos el costo total de la fabricación de todos los juguetes A y B. Entonces el objetivo a alcanzar va a ser minimizar el costo total, que lo vamos a conocer con la variable Z. Luego, ¿cuáles son las variables de decisión? En un 99.99% están en la pregunta, si no, había alguna otro renglón en el cual se va a encontrar. Tenemos aquí, dice, Amilcar fabrica 2 tipos de juguetes, el A y el B. A eso se dedica. Y vamos a determinar cuántos juguetes A, cuántos B se deben de fabricar para minimizar el costo total. En las variables de decisión dice juguete A, que lo vamos a conocer como X1, y juguete B, que lo vamos a conocer como X2. Luego tenemos aquí el concepto de restricciones. El concepto de restricciones son todos aquellos recursos que están disponibles, que están limitados, o aquella condición en la producción, o aquel requerimiento de demanda, requerimiento de pedidos, o requerimiento de producción, cualquier otra cosa puede haber. Entonces, aquí encontramos que dice que se utilizan para poder producir o fabricar juguetes A y B, utilizamos componentes de tipo X, Y y Z. Quiere decir que los componentes X
componente Y el componente Z se convierten en las restricciones. Esas son las tres preguntas básicas que nos tenemos que hacer y nosotros mismos darle respuesta. ¿Para qué? Para que posteriormente hagamos un buen planteamiento del problema. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, licenciado. Bueno, continuemos entonces. Utilizamos un cuadro doble entrada para plantear el problema porque nos va a ser más fácil. Si utilizamos este cuadro doble entrada, se nos va a hacer más fácil construir el modelo matemático. Se nos va a hacer más fácil poder definir matemáticamente la función objetivo y definir matemáticamente las restricciones. El objetivo a alcanzar, que es minimizar el costo. Ese objetivo lo vamos a anotar en la última fila, que en este caso es el costo, que lo vamos a conocer como Z. Luego están las variables de decisión que van en la segunda columna. Tenemos que tener mucho cuidado cuál es la unidad de medida. Aquí se trata de un juguete. Entonces ponemos aquí por cada juguete A, que lo vamos a conocer como X1, y cada juguete B, que lo vamos a conocer como X sub 2. Luego tenemos aquí lo que son las restricciones, el concepto de restricciones. En este caso, componente X, componente Y y componente Z. En la tercera columna vamos a colocar los valores de disponibilidad que tenemos, tanto el componente X como componente Y y Z. En este caso es una disponibilidad, pero dice, aquí hay algo importante, dice, utilizar los componentes X y Z, por aquí, la próxima semana se dispone, ¿sí? De 1,750, entonces hay una, ¿qué? Disponibilidad. Bueno, luego tenemos aquí en la última columna, vamos a colocar la forma del signo, que puede ser menor o mayor, menor o igual o mayor o igual. Ese signo va a servir para definir cada restricción en forma de inecuaciones, es decir, lo que está descrito lo vamos a definir matemáticamente en forma de inecuaciones. ¿Dónde encontramos ese signo? Lo encontramos en la descripción de las restricciones. Por ahí encontramos ese signo. Es cuestión de utilizar razonamiento lógico matemático y sentido común de las cosas. Ahora ya podemos entonces anotar la contribución de cada uno de los recursos para cada una de las variables. La primera información que encontramos dice, en la semana próxima dispone de 100 de X, 750 días. Estamos hablando de componentes. Si son componentes, estamos hablando de unidades. Un componente, dos componentes, tres componentes. Entonces dice que dispone de ¿qué? De 100, de 100, no son 100, ¿va? Yo que puse aquí 1,000, ¿cierto? Yo loco, ¿va? 100 o 1,000, son 1,000, creo que son. Yo soy el que estoy mal aquí, creo yo. 1,000, mire ahí, por favor, son 1,000. Sí, son 1,000. 1,000, ¿verdad? Que son 1,000. O sea, que soy yo el que estoy aquí malo, ¿ah? Mire, pues, y ya pasamos el... ¿Sabes? Espérame. Yo quiero ver algo aquí. Son 1,000, pues, aquí están 1,000. Yo no sé por qué, si aquí tengo 1,000, ¿eh? ¿Por qué allá tengo? Aquí tengo... Bien, aquí tengo 1,000 también, ¿ve? Y entonces, ¿por qué aquí tengo 100? Mire, qué cosa esto. Aquí tengo 100, allá tengo 1,000, y allá tengo 1,000, y aquí tengo 100. Algo por ahí. Algo está pasando por ahí. Pero son 1,000, no son 100. Bueno, dejémoslo ahí, yo luego lo arreglo. Tenemos entonces en la... Este es en minimización. En la diapositiva 4, cambiar el 100 por el 1,000. Los demás están bien desde el principio. Entonces tenemos aquí disponibilidad de 1,000 de X
Al hablar de una disponibilidad de 1000 de X, estamos hablando entonces del signo ¿qué? Menor o igual, a menos que nos dijeran disponibilidad mínima. Y disponemos de 750 de Y, igual, menor o igual. Luego dice, y no menos de 600 unidades de Z. Estamos hablando que de Z dice no menos de 600 unidades, sino que mayor o igual. Por eso les digo que estos signos van aquí dentro de las restricciones. Por ahí hay una palabrita que les va a ayudar a determinar cuál es la forma del signo, menor o igual o mayor o igual. La siguiente información que da son los costos. Dice que por cada juguete A, 50 quetzales, y por cada juguete B, 40 quetzales. La siguiente información que dan es, dice, cada juguete tipo A lleva 10 componentes X, 15 componentes y 16 componentes Z, todo en unidades. Luego dice, cada juguete B lleva 20 componentes X en unidades, 10 componentes y 6 componentes Z, todo en unidades. Y siempre recordándoles, jóvenes, que después de plantear el problema, forma, cuadro, error de entrada, verifiquemos dos cosas. Primero, en las columnas. Estamos hablando que la unidad de medida es un juguete, entonces la contribución unitaria de los componentes X, Y y Z debe estar dado por un juguete, al igual que el costo debe estar dado ¿por qué? Por un juguete. Al igual tenemos que verificar en cada una de las filas que estemos hablando el mismo idioma, o sea, que sea homogéneo, que sea uniforme. Si estamos hablando de unidades, todo en la fila tiene que ser unidades. Desde la contribución unitaria hasta el total tienen que ser unidades. Si en determinado momento tenemos alguna restricción que hablan de horas y minutos, todo tiene que ser pasado a horas o todo tiene que ser pasado a minutos. Si le hablan de quetzales y centavos, todo tiene que ser pasado a quetzales o todo a centavos para que estemos trabajando correctamente. Después de plantear el problema, pues ya venimos y construimos el modelo matemático. La construcción del modelo matemático consiste en dos cosas. Definir matemáticamente la función objetivo y definir matemáticamente las restricciones. Primero vamos a definir matemáticamente la función objetivo. La función objetivo dice que es minimizar Z en este caso, que va a ser igual a 50 de X sub 1 más 40 de X sub 2. Cuando lleguemos a determinar cuántos juguetes hay, cuántos juguetes B se van a fabricar, y multipliquemos por la contribución unitaria, o sea, por el costo unitario, vamos a conocer el costo total de fabricar los juguetes. F sub O significa función objetivo, min significa minimizar, Z pues es la variable, en este caso costo, X sub 1 la variable juguete A, X sub 2 la variable juguete B, el 50 y el 40 son los costos unitarios por juguete, el A y el B. Ya definimos matemáticamente la función objetivo, ahora vamos a definir matemáticamente cada una de las restricciones. Y tenemos la información aquí en el cuadro. Por eso es la finalidad, o sea, la utilidad, mejor dicho, de utilizar un cuadro doble entrada que nos facilite construir el modelo matemático. Primero, definir la función objetivo en forma de ecuación y posteriormente definir cada una de las restricciones en forma de inecuaciones. La número 1, 10 de X sub 1 más 20 de X sub 2, que va a ser menor o igual a 1000. La número 2, esta es la del componente X. La número 2, 15 de X sub 1 más 10 de X sub 2, que va a ser menor o igual a 750. Es
la del componente Y. O sea, esta inecuación representa a la restricción del componente Y. La número 3, que es la inecuación que va a representar al componente Z, dice 16 de X1 más 6 de X2, que va a ser mayor o igual a 600 unidades, componente Z. Y vamos a agregar una más, que es la de la no negatividad, que no está en el enunciado del problema, pero que sí es parte de todo problema de programación lineal. Aquella que no recuerda que tanto el valor de X1 como el valor de X2 no pueden ser negativos, sino que deben ser 0 o un valor mayor que 0. Ahora ya definimos tanto la función objetivo como las inecuaciones. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Vamos bien? Bueno. Estamos viendo el método gráfico. Y cuando hablamos del método gráfico, utilizamos el plano de coordenadas, o sea, el plano cartesiano. Utilizamos lo que es ¿viste? 4 partes iguales, o sea, el campo ese de los positivos, que acabo de decir el nombre, se me fue el nombre, tenía en la mente. Entonces, utilizamos el cuadrante, se llama, el cuadrante positivo, es decir, X1 positivo, X2 positivo. Y tenemos que trazar líneas rectas que representen a cada una de las restricciones. Pero para trazar líneas rectas tenemos que calcular pares ordenados. ¿Y por qué entonces pares ordenados? Porque necesitamos plotear puntos sobre el eje de X1 y el eje de X2. Y para poder plotear puntos sobre el eje de X1 y eje de X2 tenemos que calcular pares ordenados. Y para calcular pares ordenados no lo podemos hacer utilizando inecuaciones, sino que tenemos que utilizar ecuaciones. Por lo tanto, vamos a cambiar el signo de la inecuación por un signo de ecuación. No vamos a convertir en ecuaciones porque si hablamos de convertir en ecuaciones es otra cosa. Si vamos a convertir en ecuaciones de la forma menor o igual a una ecuación, tenemos que sumar variables de holgura. Si vamos a convertir en ecuaciones de la forma mayor o igual a una ecuación, tenemos que restar variables de excedente y sumar variables artificiales, y eso no lo vamos a hacer. Simplemente nosotros vamos a cambiar la forma del signo diciendo 10 de X1 más 20 de X2, cambiamos la forma del signo igual a 1000. La número 2, 15 de X1 más 10 de X2, que va a ser igual, cambiando la forma del signo, 750. Y la número 3, 16 de X1 más 6 de X2, cambiamos la forma del signo igual a 600. Ya con ello nosotros calculamos entonces pares ordenados. Y eso lo vamos a hacer, jóvenes, el día lunes 24, que vamos a trabajar de manera virtual. Esta semana nos tocaría presencial, pero hay examen de operaciones 3 que corresponde al 7º ciclo. Y ellos utilizan los salones del 7º ciclo. Son del 9º, operaciones es del 9º, pero utilizan los salones del 7º ciclo, por lo tanto vamos a trabajar de manera que virtual. Ahí vamos a terminar este ejercicio. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pues estoy a sus órdenes, y si no, pues que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y si nos presta Diosito unos días más de vida, nos estaríamos viendo el lunes 24 en este mismo canal y a la misma hora. Que Dios me los bendiga, jóvenes. Feliz noche, Lick. Feliz noche tengan todos ustedes. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Buenas noches. licenciado.